En este vídeo quiero introducir el área de conocimiento de gestión de costes del proyecto. Es sin duda una de las áreas más importantes a la hora de gestionar de forma profesional un proyecto y es muy importante que demos una imagen profesional gestionando adecuadamente los costes. La gestión de costes del proyecto no es igual que la gestión de costes de las operaciones. Si, por ejemplo, pensamos en una empresa como Apple, la gestión de los costes de las operaciones del iPhone, todos nos podemos imaginar cómo se realizan. Pues hay flujos de caja positivos porque se venden esos dispositivos. También hay flujos de caja negativos porque hay que fabricarlos, hay que producirlos, hay que distribuirlos, hay que venderlos y todo eso pues implica muchos costes y bueno, pues en el negocio, el gran negocio que tiene Apple con el iPhone es que seguramente, vamos, estos ingresos sobrepasan muchísimo los costes y es un negocio muy rentable. Entonces todos nos imaginamos cómo es la gestión de costes en las operaciones, pero cuando se trata de un proyecto no es así. Los proyectos son especiales en cuanto a los costes. Imaginemos el ciclo de vida completo, desde que el proyecto es una idea hasta que se transiciona a operaciones. Cuando el iPhone 15 es una idea, todavía no está en producción, todavía no se vende, no se fabrica, pues eso no significa que no se esté gestionando como un proyecto, ¿no? Quizá ya estén lanzados y estén gastando mucho dinero por ahí. Los proyectos siempre empiezan siendo una idea, ¿vale? Y el proyecto consiste en transformar esa idea en realidad, ¿no? Y hay gente especializada. Yo imagino que en Apple habrá gente especializada en qué será lo siguiente. Habrá muchísimas ideas posibles y los recursos no son infinitos y no se pueden ejecutar todas esas ideas y traducirlas a realidad como productos. Estas personas que están gestionando esas ideas, están analizando la viabilidad de esas ideas y priorizando, pues si primero hay que ir a lo de las gafas o hay que ir al iPhone 15, en qué medida y cómo se dedican los recursos. Pues en las empresas generalmente a esto le llaman gestión de la demanda. Se piden nuevas iniciativas y se maneja con mucho cuidado pues qué toca antes, qué toca después. Incluso se hace una ponderación financiera para comparar el beneficio esperado de unos proyectos y otros. Nosotros ya entramos aquí. La gestión de proyectos cubre ese gap desde que las ideas ya se materializan como proyectos y hay una fase inicial en la que se está considerando si se hace o no se hace, pero ya con más información, con más expertos opinando, con cierto método. Aquí nosotros tenemos procesos para iniciar los proyectos y cuando nos dejan entrar en esa fase, pues somos de gran ayuda. Y cuando el proyecto se decide que sí, que se va a hacer, pues eso no significa que se empiecen a gastar recursos y a ejecutar todos los elementos del alcance, no. Lo correcto, la buena práctica es planificar antes que hacer y bueno, pues se hace una fase de planificación. En los proyectos ágiles esta fase pues es más ligera y se mezcla mucho con la ejecución y se realimenta mucho, pero en un proyecto de ingeniería y construcción pues se le da mucha importancia y esto quizás sean meses hasta que el proyecto está planificado en una primera versión y ya hay suficiente información para iniciar la ejecución y a la par que se ejecuta se controla que vamos bien y finalmente cuando todo está hecho pues se cierra y hay otros procesos de cierre, ¿no? Ya si hablamos de costes, lo triste en nuestro oficio es que mientras el proyecto está en marcha, solo tenemos flujos negativos y empiezan siendo cortos al principio, mientras estamos pensando si sí o si no, mientras está planeando qué hay que hacer, quién lo tiene que hacer, cuándo se debe hacer, cuánto costará. Pues aquí a veces nos entretenemos mucho, pero aún así es poca gente pensando. Cuando esa pensada está completa, pues hay que llegar ya a ejecutar y ahí es ya cuando crecen mucho los costes, que si esto fueran los costes que vamos observando cada ciclo, cada mes, en la parte central de la ejecución es muchísimo, pero es siempre para abajo. Entonces, bueno, generalmente lo positivizamos y lo pintamos para arriba, como les diré, pero la tristeza es que esto va para abajo. ¿Vale? Y lo que queremos gestionar es que no sobrepase ese nivel hacia abajo, ese nivel negativo. Todo esto crece así. Cuando se va aproximando el cierre, pues empiezan a decrecer esos gastos hasta que finalmente pues cerramos el proyecto y nos hemos asegurado de que el producto del proyecto, es decir, el iPhone 15, el nuevo producto, pues ya está en operaciones y de ahí ya viene lo que les gusta a los empresarios,
que es que ese producto ya empieza a venderse y ya genera los flujos positivos. Estos flujos negativos y positivos, incluyendo el proyecto, se incluyen en estas valoraciones financieras, considerando N ciclos, N periodos, y ahí se comparan qué proyectos hay que hacer, pues con parámetros como la TIR, como el BAN, bueno, ese tipo de indicadores financieros que suelen venir aquí muy claros en un business case, y nosotros desde inicio tenemos que entender, aunque no nos pidan que preparemos un business case, tenemos que entender todo eso. Entonces aquí nosotros tenemos que gestionar de dos maneras, ¿vale? Yo creo que son complementarias. Por un lado está el control de la financiación y por otro lado el control del presupuesto. Vamos a esquematizar lo que significa controlar la financiación del proyecto. Pues habrá unas partidas de financiación que serán fondos disponibles para gastar en el proyecto. El project manager profesional debe conocerlas y ver un poco cómo se descomponen. Y de ahí, pues hay que hacer esta cuenta de las partidas de gasto que están reservadas para que al final quede un beneficio o simplemente quede un beneficio cero porque se gasta toda la financiación. Esto pasa en un proyecto interno. Cuando un proyecto se vende a un cliente, pues estos son la facturación y de aquí vamos a detraer pues, los gastos en las distintas partidas que haya. A veces se separan estos gastos como reservas porque no son gastos reales, son gastos posibles y se distinguen los gastos de los costes porque estos son usos de recursos. Bueno, esto depende mucho de la nomenclatura de las organizaciones, pero generalmente es así. Y la gestión de esto consiste en gestionar que este beneficio esperado, pues al final se cumpla, ¿vale? Y eso no va a ocurrir por casualidad. Hay que controlar y medir para controlar, ¿no? Pues bueno, en otro vídeo les explicaré un poco esto y la otra forma, quiero dedicarme un poco más ahora a la gestión del presupuesto. Queremos comprobar o controlar que no sobrepasamos un nivel máximo. Es decir, cuando planeamos el proyecto tenemos una línea base de costes, ¿vale? Que podemos visualizar así de forma acumulada hasta que llegamos al presupuesto. En el plazo debería haberse consumido todo ese presupuesto y esto lo llamamos presupuesto a la conclusión. Lo que queremos es no pasarnos es decir, estos elementos de coste que vamos proyectando en el tiempo los positivizamos para arriba para bueno, pues, tener una gestión más positiva y no tan negativa. Y lo que queremos es desde cada seguimiento pues ver cómo estamos. ¿Vale? Este punto de lo que tocaba haberse gastado hasta ese momento lo conocemos desde el principio. Esto es la línea base de costes, que suele tener esta forma así de S. Y bueno, en cada seguimiento podemos comprobar el coste real acumulado hasta esa fecha y podemos también calcular el coste del trabajo completado, que eso es lo que se le llama valor ganado. Este método es un método estándar que se llama gestión del valor ganado y muchas veces no se usa porque parece demasiado complejo y yo creo que es porque estamos muy acostumbrados a hacerlo con herramientas como Excel, pero las herramientas de gestión de proyectos ya nos permiten hacer esto de una forma muy llevadera. Y tampoco hay que entender lo que significa todo y todas las fórmulas. O sea, las herramientas están para ahorrarnos tiempo por ahí, ¿no? Entonces, lo que tienen que saber es que desde aquí yo puedo saber cómo ha ido hacia atrás. Si tenemos este coste real y hemos completado por este coste, pues esto es mala noticia. Tenemos un sobrecoste acumulado hasta el día de hoy. Pero lo más importante es que desde este momento yo sé de qué voy a morir si sigo así. ¿Vale? Entonces, pues no me hace falta saber cómo se calcula el estimated completion. Si me interesa saber qué significa eso de estimated completion, estimación a la conclusión, pero con eso ya puedo tomar decisiones. Entonces, perdemos demasiado tiempo en ver cómo se calculan las cosas, las fórmulas, los Excel, y luego pues eso tan agotador resulta que no tomamos decisiones buenas. Entonces, al final, controlamos que terminamos aquí, porque desde este momento yo sé que me voy a desviar todo esto y desde aquí tengo opciones para ahorrar, para hacer menos con más, etcétera, etcétera. Y vamos corrigiendo y ajustándonos para bueno, pues, volver a la línea base y ese es el truco para terminar en el presupuesto, no es otra cosa. Para que esto no les parezca tan complejo, que a mí es un poco lo que me pasa cuando esto lo contamos así de forma teórica a alumnos o la experiencia real con proyectos, vamos a ver un caso y bueno, me cuentan si les parece complejo o no.